Saben, a veces los misterios más grandes están ahí, escondidos a plena vista, justo en los textos que creemos conocer de memoria. Y lo que vamos a desglosar hoy es básicamente una historia de detectives. Todo empieza con una pequeña inconsistencia, un detalle raro en un manuscrito antiguo, pero al jalar de ese hilo se desata una cadena de revelaciones que llega a cuestionar ideas con siglos de antigüedad. Así que vamos a meternos de lleno en el texto. Y nuestra historia arranca en el lugar menos pensado, de verdad, con lo que parece ser un simple error de cálculo en el Evangelio de Mateo. Sí, un detalle matemático que ha tenido a los expertos rascándose la cabeza por siglos. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible un texto tan, pero tan fundamental, con un error que parece de primaria? Suena improbable, ¿no? A menos, claro, que no estemos leyendo la versión correcta, que tal vez se nos haya perdido algo en el camino. A ver, el texto es súper explícito. Mateo es muy ordenado y nos dice que la genealogía de Jesús se divide en 3 grupitos, 3 series perfectas de 14 generaciones cada una. Y miren, las primeras 2 cuadran perfecto. De Abraham a David, 14. De David hasta el exilio en Babilonia, 14. Sin problemas. El misterio aparece justo en la última parte. Bueno, vamos a hacer la cuenta nosotros mismos. Si tomamos esa última sección, desde el exilio hasta Jesús, como aparece en casi todas las Biblias que conocemos, tenemos a Salatiel, Zorobabel, a Abiud, y la lista sigue, ¿no? Hasta que llegamos a Jacob, luego a José, y finalmente a Jesús. ¿Ok? ¿Listos? Contimos. Y ahí está, el problema. Dan 13. 13, no 14. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue un simple error de un copista hace siglos? ¿O hay algo mucho más profundo que se perdió? Quizá en la traducción. La respuesta, y esto es lo interesante, podría estar en unos manuscritos muchísimo más antiguos. Y es que la solución, de acuerdo con la fuente que estamos analizando, no está donde todos buscan. No está en las traducciones al griego, que son la base de la mayoría de las Biblias modernas. No. La clave parece estar en algo mucho más cercano al texto original, los manuscritos hebreos del Evangelio de Mateo. Y ojo, que esto es clave. La idea de que Mateo se escribió primero en hebreo no es ninguna locura moderna. Para nada. Figuras importantísimas de la iglesia primitiva, como Papías, que fue discípulo directo del apóstol Juan, nada menos, ya decían que Mateo había escrito su evangelio en hebreo. Y claro, eso le da un peso enorme a cualquier manuscrito que se encuentre en ese idioma. Y aquí está la pieza que podría cambiarlo todo, el momento eureka del asunto. Al comparar las traducciones, salta a la vista una diferencia de una sola palabra, una. Mientras las versiones que vienen del griego dicen que Jacob engendró a José, el esposo de María, resulta que varios manuscritos hebreos muy importantes dicen que Jacob engendró a José, el padre de María. Padre, no esposo. Increíble. Y de golpe, ¡pum!, todo encaja. Si José no es el esposo, sino el padre de María, la cuenta cambia por completo. A ver, Jacob es el 11. José, como padre de María, pasa a ser el número 12. La propia María se convierte en la generación número 13. Y Jesús es la 14ª. 14. El conteo es perfecto. El problema matemático simplemente desaparece. Pero esperen, arreglar las matemáticas es solo el principio de la historia. Según el análisis de esta fuente, este cambio de una palabra no solo arregla la cuenta, también resuelve un problema teológico mucho, mucho más complicado. Una antigua maldición real que era un verdadero dolor de cabeza. Para entender esto tenemos que ver que en la Biblia hay 2 genealogías de Jesús. La de Mateo, que con esta nueva lectura sería la línea de sangre de María, la línea real que pasa por el rey Salomón. Y luego está la de Lucas, que sería la línea legal, la de su padre adoptivo José. Y la diferencia clave, el punto de quiebra entre las 2, es un rey llamado Jeconías. Resulta que este rey Jeconías que aparece en el linaje de Mateo arrastraba una maldición divina terrible. El profeta Jeremías dijo que ninguno de sus descendientes podría volver a sentarse en el trono de David. Y esto, claro, es un problema gigantesco. O sea, ¿cómo puede el Mesías venir de un linaje maldito para reinar? Y aquí es donde la solución de esta teoría se vuelve brillante. Pensemos, si Jesús fuera hijo biológico de José, quien también desciende de Jeconías por otra línea, heredaría la maldición. No podría reinar. Pero, si la genealogía real de Mateo es la de María, entonces Jesús hereda el derecho de sangre al trono a través de ella, esquivando la maldición.
Y al mismo tiempo, José, su padre adoptivo, le da el derecho legal. Así, cumple con los dos requisitos, el de sangre y el legal, de una manera perfecta, sin contradicciones. Resolver el tema de la maldición real ya es bastante, pero esto abre la puerta a algo todavía más grande. La fuente que analizamos lleva este descubrimiento genealógico un pasito más allá y lo conecta nada más y nada menos que con la doctrina del pecado original. A ver, el argumento central se apoya en un principio que se llama transmisión patrilineal. La idea basada en una lectura de textos como la Carta a los Romanos es bastante directa, que la naturaleza pecaminosa, el pecado original, se transmite de generación en generación a través de la línea del padre al hijo. Y la lógica es, bastante directa. Sigamos los pasos. Punto 1. El pecado original se pasa por el padre. Punto 2. Jesús no tuvo padre humano. Punto 3. El Espíritu Santo fue quien obró en María. Por lo tanto, no hubo un canal para que se transmitiera el pecado original. Bajo esta idea, la concepción virginal por sí misma es el mecanismo que garantiza que Jesús naciera sin pecado. Y aquí es donde todo converge, en la conclusión, quizás la más provocadora de todo este análisis. Porque si este argumento es correcto, si la concepción virginal es suficiente, entonces esto tiene implicaciones directas para un dogma muy conocido, y de hecho bastante reciente, la Inmaculada Concepción de María. Es que es importante poner esto en perspectiva. Este dogma, la idea de que María fue preservada del pecado original desde el momento de su propia concepción, no es algo que se creyera desde siempre. De hecho, la Iglesia primitiva no dice nada al respecto. Después, en la Edad Media, fue un tema de debate intensísimo. Teólogos como Tomás de Aquino estaban en contra, y no fue sino hasta 1854 que se declaró como un dogma oficial. Y así llegamos al cierre de este razonamiento. La conclusión de la fuente es esta. Si la pureza de Cristo ya está garantizada por el simple hecho de la concepción virginal, entonces la necesidad teológica de que María también tuviera una concepción especial, sin pecado, para poder ser su madre, pues desde esta perspectiva se vuelve innecesaria, redundante. Y así es como algo que empezó con un simple problema de matemáticas nos ha llevado en un viaje increíble por la historia, por la lingüística y por la teología profunda. Y nos deja con esta pregunta final, ¿no? ¿Cómo puede ser que una sola palabra, una palabra redescubierta en un manuscrito antiguo, tenga el poder de desafiar casi 2000 años de historia teológica? Es un recordatorio fascinante de lo delicado que puede ser el hilo que conecta la traducción, la historia y al final las creencias de millones.